los beneficios de lo que han sido las reformas en materia económica, en materia política y todo este escenario que se está comenzando a desarrollar desde el punto de vista de la convivencia, de la paz, ¿cómo benefician al venezolano? La gente hoy, por supuesto, en medio de todo lo que ha venido pasando, aunque han sido 50, 60 días que han transcurrido desde el 3 de enero y lo que ha significado todos estos procesos que se han vivido, el venezolano tiene la expectativa de cómo esto va a impactar directamente en su calidad de vida. Pregunto a Ernesto Villegas cómo la convivencia, cómo la normalización primero de la política y de todos estos escenarios pueden de alguna manera la gente también percibir que los beneficia, porque lo vamos a ver seguramente cuando revisemos la participación de la audiencia. Muchas preguntas tienen que ver con cuándo va a aumentar el salario, cuándo esto se va a traducir en que los pensionados van a tener un mejor ingreso, temas que por supuesto son de la cotidianidad y que tal vez a algunos les parecerá lejano hablar de una reforma de la ley de hidrocarburos o de esta instalación de una comisión presidencial que permite el encuentro de todos los sectores, o incluso que va más allá del tema de la ley de amnistía. Quienes tal vez no tengan un familiar o no sean parte de esta dinámica política, les parecerá que no es precisamente lo que debe estar en el top de esa agenda, sino el tema salarial, pero al final forma parte de un todo. Lo que mencionaba antes era la pausa, un país sin estabilidad política no es un país atractivo tal vez para la inversión, y así como eso, el desarrollo del resto de los temas que tienen que ver con la agenda económica. Sí, mira, nosotros estamos dentro de la película, estamos viviendo al minuto las cosas que van sucediendo, y a veces nos olvidamos de que el 3 de enero aquí hubo una agresión militar externa que, digamos, condujo a que tengamos en ese momento al presidente Nicolás Maduro Moros y a la primera dama, primera combatiente, Cilia Flores, en una prisión en los Estados Unidos. Nosotros asistimos a un episodio en el que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó a la vicepresidenta ejecutiva asumir la presidencia encargada de la República por la continuidad institucional que digamos, impera por nuestra Constitución. Y ella ha tomado una serie de iniciativas, la presidenta, que, entre otras, ha contemplado en unas 3 dimensiones. Cuando el inicio del año judicial ella da su discurso, yo quiero retomar sus palabras. Ella mencionó las 3 dimensiones de la paz política, la paz económica y la paz social, que son interdependientes. Tú no puedes solamente trabajar por una olvidando las otras, porque la una no será efectiva. Yo pongo el ejemplo del Caracazo, del 27 de febrero, un plan económico impecable, según los cánones neoliberales, los académicos, los economistas, y resulta que olvidó el componente social, y a los pocos días estalló el Caracazo, luego de que Carlos Andrés Pérez ensayó ese... el llamado gran viraje. El llamado gran viraje. Así que esa experiencia está allí, por eso nosotros estamos trabajando en esas 3 dimensiones. Tiene, por supuesto, hace muy poco tiempo de ocurrido lo que te mencionaba, los tiempos, los ritmos son, digamos, los ritmos no los podemos precipitar, y lo que siento, que percibo es que esas positivas expectativas que hay acerca de la economía venezolana tenemos que aprovecharlas más bien, tener conciencia de que nosotros aquí tenemos grandes desafíos para que nuestra economía dependa de nosotros y que el petróleo apalanque las distintas áreas de desarrollo que siguen siendo y seguirán siendo desafíos. Lo decía Arturo Pietri y Alberto Adriani, hay que sembrar el petróleo. Eso siempre es un desafío, un recordatorio que nosotros podamos. Hoy lamentablemente, por ejemplo, por condiciones internacionales, hay un precio del petróleo en alza. Eso es una buena noticia en lo inmediato, pero también nos debe recordar que otros escenarios hemos vivido. Entonces, utilizar esa palanca para que haya un desarrollo equilibrado de nuestras potencialidades económicas en el país y que trabajemos los venezolanos por Venezuela. Hoy creo que, si tú haces una encuesta, creo que podríamos coincidir en que los venezolanos quieren hoy que Venezuela esté de primero en sus prioridades, en las prioridades de los sectores público y privado.
y creo que allí también podemos encontrarnos. Estoy convencido de que podremos encontrar actitudes constructivas, positivas en muchos sectores que estuvieron también en el espejismo de la confrontación, creyendo que sus intereses parciales podían satisfacerse por esa vía de la confrontación, y hoy día reflexionan sobre la necesidad de que todos, sin excepciones, apuntemos en una misma dirección. Y entonces así los grandes objetivos nacionales tendrán, digamos, como consecuencia también el logro de objetivos parciales, los sectores, los trabajadores, los empresarios, los campesinos, los productores, los artistas, cultores y creadores. Yo quiero aprovechar un 30 segundos para felicitar a Cecilia Todd. Ayer la presidenta encargada le otorgó la Orden Francisco de Miranda con ocasión de sus 75 años. Realizamos un hermoso concierto en el Cuartel San Carlos, rebautizado por el presidente Maduro como la Casa de la Libertad y la Cultura Alí I. Hay un mundo en la cultura que nos une, que nos cohesiona. Yo reivindico lo afirmativo venezolano y también llamo a los artistas, cultores y creadores de todas las tendencias, de todos los lugares, de todas las corrientes, a que nos pongamos también en sintonía con la paz y la convivencia, que esté la cultura en función de la paz, la comunicación en función de la paz. Yo me he estado encontrando también con colegas de distintas posturas políticas, con algunos otros actores del mundo de la comunicación, y estoy invitándolos a que nosotros podamos ponernos de acuerdo en unos compromisos mínimos, básicos, para que la comunicación esté en función de la paz, con, digamos, el concurso de todos, del sector público, del sector privado, de los funcionarios, de los periodistas, de los empresarios, que podamos utilizar estos espacios de manera constructiva para hacer todas las preguntas y dar las respuestas necesarias en un marco de respeto. Claro. Para que se pueda ejercer el periodismo, como decía Jorge Rodríguez en su reciente entrevista con Luis Olavarrieta, de una manera libre, sin miedo, sin más limitaciones que el código de ética y que el respeto que merecen todos los actores sociales, y no poner al periodismo en función de unas agendas de guerra. Lamentablemente lo vemos ahora en el mundo también, como digamos, a la guerra material la precede, la acompaña y después posteriormente también le sigue un periodismo más bien orientado hacia la guerra, hacia la estigmatización de sectores nacionales, étnicos, religiosos. Ese periodismo que apuesta a la guerra no es el que hoy día nos conviene. Nunca nos conviene, pero particularmente en esta hora. En esta coyuntura no es además el que necesita el país. Precisamente la gente necesita escuchar en este momento de apertura con todos los sectores a esas voces, escuchar a todos los que están involucrados en este proceso que está viviendo Venezuela. Ya para cerrar, la comisión, que ha tenido la posibilidad de reunirse precisamente con muchos sectores y ha participado precisamente en estos encuentros con la oposición, con representantes de distintas áreas del país, en esa agenda que está planteada, ¿cómo se ve el tema electoral? Porque en medio de todo lo que está pasando también, hay quienes han privilegiado que el camino hacia la reconstrucción del país, hacia la recuperación económica y la estabilidad en este sentido, pasa por un proceso electoral. Hay quienes ponen ese tema como el punto final de todo un proceso, y hay otros que dicen esto tiene que ser en el corto plazo. Ustedes que han podido discutir con esa cantidad de sectores, ¿cómo figura el tema electoral en estas discusiones? Bueno, nuestra Constitución establece un sistema político electoral que es el marco. Ahí está dibujadas las reglas, ahí está la cancha donde debemos jugar. De modo pues que yo lo pongo más bien como una de nuestras fortalezas. No tenemos que, digamos, descubrir el agua tibia. Ahí hay un marco jurídico, y de esa Constitución escrita debemos extraer la Constitución práctica, que es su puesta en funcionamiento. Yo lo que estoy, digamos, en disposición de decir en este momento ante tu pregunta es que ahí están las reglas. Vamos a acordar su aplicación práctica, y que todas y todos los sectores puedan sentirse confiados en que esas reglas son las que van a imperar, tanto antes como durante y después de los procesos electorales que estén en curso. Por lo pronto, en lo inmediato, tenemos una convocatoria para este 8 de marzo, para el domingo, en el que estamos llamados a escoger los proyectos comunales. Y ahí no hay distingo político. En las comunidades la gente digamos,
alinea con sus intereses más cercanos. Define si es un tramo de carretera o si es la reparación de un sistema de bombas de agua o un espacio cultural que nos interesa mucho, la recuperación de casas de cultura. Ahí hay una dimensión democrática que no se debe despreciar. Ahora, las otras dimensiones de la democracia participativa y protagónica están ahí contempladas en nuestra Constitución, de modo que no estamos planteando nada fuera de su marco. Gracias por acompañarnos esta mañana. A ti, Carlos. Ernesto Villegas con nosotros en estudio, ministro de Cultura y también coordinador de la Comisión Presidencial para